3 cereales sin gluten, mijo, amaranto y sorgo. Un recordatorio para las personas que no estuvieron directo o que no la han visto una vez se ha quedado en Twitch, ¿vale? Y os doy unas pequeñas recomendaciones a nivel de todos los granos. Que es muy importante antes de cocinarlos, lavarlos muy bien y escurrirlos para quitar todo el exceso de polvo, de impurezas que puedan tener. En verano, guardar en la nevera, salgan las palomitas, quiere decir que el grano fermenta, y que es mucho mejor consumir cualquier tipo de cereal integral que los que venden refinados. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es a consumir muchas más vitaminas, minerales y oligoelementos. Vale, pues ya he hecho el recordatorio, que esto ya lo dije en el anterior directo. Entramos ya en los 3 cereales sin gluten: mijo, amaranto y sorgo. Y voy a empezar por el mijo. Se trata del fruto de una planta de una gramínea y que es de la misma familia que el maíz, el trigo y la avena. Existen muchos tipos de mijo, pero el más consumido y el más conocido es el que se llama mijo perla. Y es el que puedes encontrar ahora ya en casi todos los sitios. Hace unos años pues lo encontrarás en tiendas especializadas, en tiendas de alimentación biológica, en dietéticas, herbolarios, pero ahora en supermercados también lo puedes encontrar porque cada vez es mucho más extendido su consumo. Lo que te comentaba, hace poco que está en la alimentación humana a nivel de países occidentales, sobre todo de Europa, pero ya se consumía para forrajes para animales. ¿De dónde es originario el mijo? Es originario de África y de Asia. Y se cree que es un cultivo muy antiguo, porque ya en la prehistoria se conocía su consumo por todos los estudios que se han hecho a nivel antropológico y de paleontólogos, y que incluso ese consumo era superior al del arroz, ¿vale? Sobre todo en India y China. Y dato de China, que es un gran consumidor de arroz, pues en esas épocas se consumía mucho más mijo que arroz. Que si no lo has consumido nunca, no lo has comido, ¿qué tipo de sabor tiene? El sabor del mijo es un sabor muy delicado. Incluso recuerda un puntito del sabor a nuez. Y si no lo has empezado a consumir, yo te lo recomiendo porque está muy bueno. Por lo que te comentaba, que aquí hace pocos años, aquí se relaciona el mijo con las alimentaciones sanas, ¿no? Llevar una alimentación healthy, pues el mijo es un alimento que tendría que estar. Pero en países africanos o asiáticos es la base de muchas de sus alimentaciones, ¿vale? O sea, que imaginar la diferencia. Aquí es como super healthy, es como super, ¿no? Super gourmet, y en otros sitios es un alimento básico. Como contenido nutricional, tiene un alto contenido proteico, también tiene una cantidad importante de hierro, de magnesio, tiene 3 veces más vitaminas que otros cereales en relación a las vitaminas del grupo B, y específicamente la B1, la B9 y la B6. ¿Vale? La B9 seguro que la conoces, que es el ácido fólico y que es muy importante para todo el tipo de anemias, pero sobre todo es muy importante en las mujeres que quieren quedarse embarazadas, que lo están, o que están en periodo de lactancia. ¿Qué más? También tiene fósforo, tiene potasio, zinc y tiene silicio. Inulina, taninos, que seguro que este nombre te suena, y lo posee también el té verde. ¿Qué más? Que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide nada. Vitamina E, carotenoides, grasas saludables y vitamina E. Es deficiente en lisina, como la gran mayoría de
de cereales. Pero bueno, me parece que ya en el otro directo lo comenté, pero si no, sí, ya lo comenté, pues lo repito, y si no lo comenté, lo digo en este, que no es un problema que comas un cereal que no tenga lisina. Aquí te faltaría uno de los aminoácidos esenciales para tener una proteína de alto valor biológico, pero durante el día, si consumes legumbres, y no tiene que ser en la misma comida, ya consigues la proteína completa. Con lo cual esto no es una desventaja. ¿Qué más? Lo que te comentaba, bueno, ya te lo he comentado, de la vitamina B9 o ácido fólico. Vale, sabiendo todas estas cosas, dices, lo voy a introducir en mi alimentación, pero ¿cómo se cocina? Porque no tengo ni idea. Pues es una medida de mijo, ya sabes, lavado muy bien y escurrido, y 3 de agua. Te vuelvo a recordar que cuando yo digo medidas, puede ser un vaso, puede ser una taza. La cosa es que la medida que cojas de este cereal, después sea la misma medida que cojas para el agua. Entonces, ya lo tienes medido, lo lavas muy bien, lo escurres. Si quieres, puedes tostarlo. Ya eso ya depende de que quieras una u otra textura. Y entonces lo añades al agua y cuando hierva lo bajas al fuego suave y durante unos 20-30 minutos y ya tienes el mijo listo. Cuando el mijo lo has cocinado y está bien cocinado, presenta una textura mucho más esponjosa. ¿Vale? A veces también depende de cómo se ha cultivado, de cómo se ha almacenado. Tienes que rectificar este agua, ¿eh? Lo que tienes que conseguir es que no se te quede apelmazado, que muchas veces es como la línea es muy delgada entre que te quede bien o que te quede apelmazado y hecho una pasteta. ¿Cómo lo puedes consumir? Pues en principio tu imaginación es la que te pone límites, pero en cualquier tipo de plato que hayas utilizado arroz, lo puedes utilizar. Puedes utilizarlo también, pues, igual que el cuscús, ¿no? Lo haces con trigo, pues en vez de con trigo hacerlo con mijo, en ensaladas, en estofados. Ya te digo que no hay alimentos que digas, no se puede hacer con el mijo. En principio, no hay ninguna limitación. Lo que sí que se dice es que es un cereal que da muchísima energía, por lo que se recomienda que es bueno para consumir durante el desayuno. ¿Qué más? Te decía esto, que tiene una textura de nuez, hay una textura de nuez, perdona, que tiene un sabor parecido, ¿no? Te recuerda como la nuez, pero al mismo tiempo, por su textura, integra muy bien todos los otros sabores de los otros alimentos que añadas. O sea, se impregna, ¿no? Tanto de especias como de aceites o de, yo qué sé, si haces un cuscús, lo que te decía, una ensalada, de todos los alimentos que añadas. Es muy utilizado también en postres, porque es lo que te decía, si amalgama, y entonces se puede hacer pudding, igual que se hace con semillas de chía, tener otra textura y otro sabor, pero con mijo. En la India, con el mijo se elaboran bebidas alcohólicas. ¿Cómo lo encuentras? Como los cereales que ya te comenté el viernes, en grano, en harina y en copos. ¿Vale? En copos, si los utilizas, y yo los he utilizado para sustituirlos por los copos de avena. Piensa que los copos de avena tú simplemente coges y yo en mi caso los copos de avena los utilizo. Uy, es que tengo aquí la gatita y le he dado con el pie. Yo los copos de avena los utilizo, si te quieres pasar por mi canal de YouTube, en un desayuno que yo lo llamo desayuno express, porque es muy rápido, porque yo lo hago con agua, miso de arroz, y pongo los copos, esta agua tibia, ¿vale? Que no hierva para que no se cargue el miso, y después le pongo aceite,
le pongo gomasio y si quieres también puedes poner levadura de cerveza y ya está. Con esto lo dejas yo qué sé, 10 minutillos y ya los copos de avena ya están hidratados y lo puedes comer. En el caso de los copos de mijo, no podrías hacerlo así, ¿vale? Los tendrías que cocinar un poco porque son más duros. Y porque si lo haces como unos copos de avena, si decides ponerlos en el desayuno, van a ser indigestos porque no están cocinados al 100% y entonces no los digieres bien. Así, datitos, ¿qué te digo? Curiosos, ¿vale? En medicina tradicional china se utiliza el mijo, bueno, porque si sabes un poco de medicina tradicional china, allí se tratan las afecciones, patologías, las molestias a través del frío, el calor, la humedad, la sequedad, ¿vale? Y el mijo se utiliza para problemas digestivos, en parásitos intestinales, si la persona presenta una debilidad física o un cansancio mental. Debilidad física, lo que te decía, porque tiene muchas proteínas y también por los hidratos de carbono. En medicina ayurvédica, que es otro tipo de medicina que no es la convencional, como la medicina china, se utiliza para la diabetes y también para eliminar el exceso de toxinas. ¿Qué se sabe del mijo en cuanto a propiedades para la salud? Que ayuda a regular la glucosa en sangre, las glicemias, o sea que es importante que lo añadan personas con diabetes tipo 1, tipo 2 o incluso, bueno, todo el mundo, porque por si no quieres tener picos de azúcar que siempre destrutan el organismo, que por las vitaminas que tiene, sobre todo por la E, tiene un gran poder antioxidante, que es útil en muchísimos hongos, con lo cual es un alimento que aunque tengas que consumirlo en pequeñas cantidades, en las cándidas va bien, porque tampoco tiene gluten, y que tostado, cuando haces sus granos y antes lo has tostado, es útil frente a diarreas. Pero hay un contra en cuanto a los cereales que te comenté en el otro directo. El precio tampoco es que sea muy excesivo el del mijo. A ver, como siempre, si comparamos con el arroz y sobre todo un arroz súper mega refinado, pues el precio ya hay una diferencia abismal. Pero este tampoco es que sea muy muy caro. Pero la contra que tiene es que si padeces una alteración de tiroides, ya sea tanto por hiper como por hipo, es bueno que lo consumas con moderación, ¿vale? Porque limita la absorción del yodo. Esto siempre cuando no sea... porque tiene una actividad que se llama, al limitar la absorción del yodo, tiene una actividad que se llama pociogénica, es decir, que lo atrapa, ¿vale? Lo que te digo, hiper e hipotiroidismo, siempre que no sean de origen autoinmune, en el caso del hipo, que entonces no, a ver, este no depende del yodo, con lo cual lo podrías consumir. En los otros dos casos, pues hay que hacer un consumo moderado, ¿vale? A ver, voy a beber un poco de agua, que ya te digo que hoy hace muchísimo calor. Ahora mismo son las 10:15 y aquí, donde yo estoy, ya hay como 30 y pico grados y solo son las 10 de la mañana. O sea que la temperatura promete. Vale, vamos por el siguiente. El amaranto. El amaranto, otra vez como la quinoa, es un pseudo cereal o como el trigo sarraceno. ¿Vale? Es un pseudo... Ay, ahora me ha ido un cruce de cables y ahora la duda... A ver, quedaros con que es un pseudo cereal como la quinoa, porque ahora tengo la duda del trigo sarraceno. ¿Vale? Es... o sea, en América Latina tiene un cultivo muy antiguo. Aquí ha llegado muchísimo más tarde. Y lo que te decía, en América Latina ya se conocía que existía en la escultura maya, en la azteca y en la inca. ¿Vale? Todo esto siempre a través de los estudios que se han hecho a nivel de antropología, paleontología y arqueología. Como contenido nutricional, posee más de un 13% de
de proteínas, lo cual es muy importante. Tiene todos los aminoácidos esenciales, por lo que te comentaba antes, es una proteína completa, es una proteína de alto valor biológico, como la que puedes encontrar en la carne. O sea que es un muy buen alimento. Si tu dieta es sobre todo vegetariana y vegana. Tiene minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, el selenio, grasas poliinsaturadas, compuestos fenólicos, un gran aporte de fibra, que esta fibra en la mayoría de cereales es importante, pero en el caso del amaranto muchísimo más. Vale, de amaranto tampoco hay muchísimas cosas, muchísima bibliografía, ¿vale? Entonces te comento cómo lo puedes cocinar. Yo, esto es apunte mío personal, no soy muy buena cocinándolo, entonces lo he consumido a veces, pero no sé cogerle el punto y se me pasa y se me queda pues hecho una pasta. Y es como un poco de, bueno, desisto hasta que otro día digo, va, o me animo y voy a hacerlo. Pero en sí lo que necesitas es una medida de amaranto en grano y 2,5 de agua. Lo pones en frío, ya como siempre, lavado, escurrido, lo pones en frío, a fuego alto, y cuando empieza a hervir, lo tapas, siempre tiene que estar tapado, y lo dejas hasta que, y bajas el fuego, y lo dejas hasta que el agua se evapore. Y después, una vez está evaporado, retiras del fuego y lo dejas igualmente tapado, reposando 10 minutos. Piensa que todos estos cereales y pseudocereales que te he explicado, tanto en el directo del viernes pasado como en el de hoy, si tú tienes la costumbre de dejarlos en remojo la noche antes o unas horas, siempre vas a tener que rectificar tanto el agua que añadas como el tiempo de cocinado. Y lo que sí que tiene, a diferencia del mijo, es un sabor bastante intenso. Está claro que todos estos cereales que te comento, que no son ni el arroz ni el maíz, piensa que nuestro paladar se tiene que acostumbrar, porque nosotros estamos acostumbradas a, bueno, pues eso, al arroz, al maíz, al trigo, a la avena, pero bueno, que hace muchos años que se consumen y estos son muchísimo más recientes y el paladar se ha de acostumbrar. Con lo cual, si quieres introducirlo en la dieta, tampoco te pases y puedes ir introduciéndolo poco a poco. ¿Qué te gusta? Pues ya lo acabas introduciendo y también poco a poco nuestro paladar, como todo nuestro organismo, es inteligente y se va acostumbrando a estos nuevos sabores, aunque sean más fuertes y no te recuerden a ningún tipo de cereal más tradicional. ¿Qué más? Como te decía en el mijo, que te decía, puedes hacer un cuscús y ponerle mijo. También es, bueno, lo mismo que te decía, es la imaginación o los límites que tú te quieras poner. El tabulé se hace con bulgur, pues en este caso lo que el bulgur es un tipo de trigo y tiene gluten, pues en este caso lo podrías sustituir por el amaranto y tendrías un tabulé, pero sin contenido de gluten. ¿Cómo lo encuentras? Lo puedes encontrar, habitualmente casi todo lo encuentras en grano entero, en copos y en harina, ¿vale? Lo mismo si utilizas copos, yo no lo he utilizado en copos, yo verdaderamente solamente he utilizado el amaranto en grano. Pero también es una buena opción por el hecho de que al utilizarlo en copos o en harina, el punto de cocción es más fácil de encontrar. La harina lo puedes hacer para cuando haces panes. Igual que añades otras harinas, puedes añadir pues un poco de amaranto y le darás un plus a ese pan de que no tendrá gluten y aparte será, ¿no?, podríamos decir entre comillas, hiperproteico por el contenido de proteínas que tiene el amaranto. A todo esto, ¿qué propiedades se dice que si lo consumes de forma habitual y no puntual en la alimentación te ayuda? Pues a que pueda aumentar tu rendimiento tanto físico como mental,
por todo el tema de grasas, de proteínas, que fortalece el sistema óseo, ¿vale? Y por el hecho de que contiene magnesio, fósforo y calcio. También por este contenido de calcio también ayudaría a todo el tema de dientes. Que regula los niveles de colesterol, que tiene un bajo índice glucémico, que esto influye directamente todo el tema del azúcar en sangre, y que tiene un poder saciante importante, o sea que también esto puede ser si estás, aunque yo no soy nada partidaria de las dietas de adelgazamiento, pero bueno, hay muchísima gente que sí, pues sería un alimento bueno a introducir en este tipo de dietas para pues comer menos. Pues ya te digo, delante de una dieta de adelgazamiento, yo soy muchísimo más partidaria a hacer un cambio de hábitos alimentarios, porque las dietas de adelgazamiento, incluso mentalmente, ¿no? Ya las asumes como algo que empieza y acaba. Mientras que los hábitos alimentarios saludables lo que haces es que empiezan y en teoría no tienen por qué acabar, los vas siguiendo. Pero bueno, eso ya cada una. Vale, ¿qué más? Del amaranto, estas 4 cositas que te he dicho. Y el último, el sorgo. El sorgo es un tipo de mijo. En España hace poquísimo que es conocido y tampoco se consume demasiado. Pero en el resto del mundo es el cereal, el 5.º cereal más cultivado. ¿Vale? O sea que es un poco como, bueno, claro, es un mijo, y es lo que os comentaba cuando el mijo de aquí es algo como de lujo, ¿no? Es healthy, y en África y India es un alimento de primera necesidad. ¿Qué más? Aparte de consumirse para personas, ¿no? Las personas que se consume, consumo humano, ya se conoce de hace mucho tiempo en forrajes, o sea, en piensos para animales. Y lo que sí que se sabe desde hace relativamente poco es que el sorgo es un cereal muy bueno para todo el tema del cambio climático, ¿vale? Y cuando te acabe de explicar el contenido nutricional, cómo se cocina, te lo desarrollo. ¿Qué más? Se cree que su origen es Etiopía, pero no se tiene la certeza al 100%. Lo que sí que se sabe es que desde siempre se ha cultivado tanto en India como en África, y sobre todo en África. ¿Para qué se utiliza? Bueno, antes de eso, ¿qué tipos de sorgo hay? Hay 3 tipos de sorgo. El blanco, que es el que de consumo humano, el pardo o marrón, que es el que se utiliza para todo el tema de forrajes, de piensos, y después está el amarillo, que es el que se utiliza para las bebidas alcohólicas, porque a partir del sorgo se puede elaborar malta, o sea que se utilizaría sobre todo en cervezas. Muy bien. Si no lo has visto nunca y dices qué aspecto tiene, cómo son sus semillas, pues si tú te imaginas el maíz, el sorgo es más o menos igual. El de consumo humano te decía que era blanco, con lo cual tendría otra coloración porque el maíz es amarillo, pero tiene un aspecto muy parecido al maíz. Como contenido nutricional, tiene un alto contenido en hidratos de carbono, y estos hidratos de carbono los encuentras en el almidón que posee. Un contenido bajo en grasas, es una fuente importante de vitaminas del grupo B, y de la vitamina E, en este caso será antioxidante, y como el mijo es deficitario en lisina. Tiene mucha fibra, hierro, zinc, fósforo y calcio. ¿Cómo se cocina? En este caso este cereal es el que más consume agua para cocinar, porque es una medida de sorgo en grano por 4 de agua. También la diferencia es que aquí para cocinar el sorgo lo has de añadir una vez el agua esté hirviendo, y cuando vuelve a hervir bajas el fuego al mínimo,
lo tapas y tienes que cocinarlo durante 45 minutos. Con lo cual es de los cereales que te he hablado, es el que si has de hacer una comida express o así, la cosa sería hacerlo en batch cooking, ¿no? De cocinarlo una gran cantidad y después tenerlo, ¿sabes? Para toda la semana. Y sería una manera. Yo no lo he consumido, es un cereal que tengo ahí pendiente para consumir, con lo cual no te puedo dar mi punto de vista. Sí que se dice que es un cereal muy digerible, pero eso sí, siempre tiene que estar cocinado. Por lo que si utilizas copos, lo mismo que te he comentado, y en este caso hacerlos mucho más que los copos de mi hijo. Es muy utilizado para hacer panes, por ejemplo el chapati se hace con sorgo, y también en otros tipos de panes donde quieres sustituir el gluten. Recomendaciones que se dan, pues para sustituir platos de arroz por otro cereal podrías coger el sorgo, pero vuelvo a repetirte que el límite es tu imaginación, con lo cual tú puedes añadirlo y irlo añadiendo donde quieras. Supongo que por el hecho que tiene un sabor intenso, en postres será más difícil de introducir. ¿Qué más? Si consumes sorgo por el alto contenido en hidratos de carbono que están en el almidón, es muy bueno si realizas una gran actividad física, por ejemplo en el caso de los atletas. Como los otros cereales, por el contenido de fibra, ayuda a regular la glucemia en sangre. Y entonces lo que te comentaba, que te decía, después te desarrollo lo que te comento del cambio climático, ¿vale? El cultivo del sorgo es un cultivo muy muy fácil porque además necesita muy poca agua, con lo cual con estas altas temperaturas, lo que te comentaba, sería un cereal muy prioritario a cultivar porque no le haría falta agua. Aparte de esto, lo que hace es que atrapa el CO2, ¿vale? El dióxido de carbono de la atmósfera, y lo fija en el suelo. Con este procedimiento lo que hace es que ayuda a fertilizar los campos de cultivo sin tener que poner, ¿vale? O poner menor cantidad de fertilizante, ¿vale? Y aparte, por todo este proceso, compensa las emisiones de efecto invernadero que se producen. A raíz de estudios que se han hecho y se ha visto esto, también se ha visto que es muy eficiente para crear energía verde, ¿vale? Y ya se está empezando a crear energía a través del sorgo, o sea que sería un poco que lo puedes consumir, puedes hacer energía con él, y los residuos o los desechos que se producen de esta energía ayudan a fertilizar los campos. Vale, ahí lo dejo para el apunte. Vale, ya te he dicho los tres que quería explicarte hoy, del mijo, el amaranto y el sorgo. Y entonces, si te acuerdas del directo del viernes y estás viendo el de ahora, lo que sí que se desprende de todo lo que te he explicado es que cuando te he hablado de un cereal propiamente, bueno, tienen una carencia del aminoácido habitualmente de lisina y no es una proteína completa, pero el resto, que se consideran, se les llama cereales, pero en realidad son pseudocereales, todos contienen todos los aminoácidos esenciales, con lo que tiene un alto contenido de proteínas, y esta proteína es de un alto valor biológico. A tener muy en cuenta lo que te comentaba antes, en personas que llevan alimentaciones y estilos de vida vegetarianos y sobre todo veganos, porque es una manera de añadir proteínas sin tener que consumir ningún alimento de origen animal. Esto te lo digo porque, sobre todo, pues porque cuando la persona ya lleva años llevando este tipo de
de alimentación y de estilo de vida, no, pero cuando empiezas a llevarlo, y lo digo por experiencia propia, lo primero que te preocupas, incluso desde el exterior, ¿no? De fuera de ti, te bombardean es, uy, te va a faltar proteínas, va a ser una alimentación deficitaria en proteínas. Y de por sí ya no lo es, pero si tú tienes ese miedo, ese temor a que te falten proteínas y que estés, entre comillas, desnutrida, es tan fácil como introducir estos cereales en la alimentación. ¿Vale? Para hacer un repaso, el amaranto tiene todos los aminoácidos esenciales, la quinoa. Y como tengo aquí el guión, y ahora me he quedado, ¿sabes? Con la duda de antes te decía, yo sé que la quinoa sí que tiene todos los aminoácidos, pero el trigo sarraceno, y me ha quedado así, lo voy a mirar y así no te digo ninguna cosa, ¿vale? Sí, ¿veis? El trigo sarraceno igual. O sea, en ese caso la quinoa, el mijo, el trigo sarraceno, ¿vale? Serían unos buenos, el tez, pero bueno, así como que puedas conseguirlos más fácilmente, se haya oído más hablar, sí sería, si tú añades quinoa y trigo sarraceno y ya también, pues en menor cantidad o en mayor, pero mijo o tez, que son pseudocereales, ya tendrías todos o sea, tendrías todos los aminoácidos esenciales, con lo cual tendrías proteína de alto valor biológico. Y los temores pues ya no los vas a tener porque no vas a tener estas carencias. Pues ya está por hoy.